Muy buenas noches a todos, que el Señor les bendiga. Nuevamente con ustedes en esta meditación y culto del día viernes, lo que llamamos culto de la época del fin de semana, y que conlleva el deseo de compartir el Evangelio de Cristo, hacernos reflexionar sobre su palabra, de manera que en el fin de semana preparemos nuestros corazones, nuestro espíritu, nuestra alma, nuestro ser espiritual para el culto dominical. Soy el pastor Daniel Guzmán de la Iglesia Cristiana La Verdad en la ciudad de Cartago, en Costa Rica, y vamos a compartir el día de hoy esta meditación que está relacionada con los acontecimientos que ocurren en la ciudad de Cartago en estos días. Para ubicarlos en contexto, en la ciudad de Cartago, en Costa Rica, se ubica lo que la Iglesia Católica Romana llama la imagen de la Virgen de los Ángeles, la cual es una piedra de unos 10-12 centímetros de alto, con una imagen de una figura femenina que sostiene en sus brazos a un bebé. Hay mucha historia, pero no se trata de hablar de la historia de esa imagen, ¿verdad? Lo que la leyenda cuenta, pero sí se trata de hablar acerca de lo que la escritura nos dice y de qué es la reflexión del día de hoy. Voy a ir a Primera de Corintios, permítame para ubicarlo primero que nada. La primera carta a los Corintios, capítulo 10, dice así la palabra del Señor. No, perdón, no es 10, es 12. 1 Corintios 12, 1 y 2. Escuchemos lo que dice la palabra de Dios. No quiero, hermanos, que ignoréis acerca de los dones espirituales. Sabéis que cuando erais gentiles se os extraviaba, llevándoos como se os llevaba a los ídolos mudos. Vamos a orar. Padre Celestial, te damos gracias, Señor, por este tiempo que nos permite acercarnos a tu palabra, de ser edificados por ella, Señor. Te ruego que abra nuestros corazones, nuestras mentes, para que estemos atentos al deseo tuyo, Señor, que es que las personas vengan al conocimiento de la verdad y sean salvos. Te ruego, Señor, que pongas en cada uno de nosotros el querer como el hacer por tu buena voluntad, y que podamos tener la oportunidad de compartir el mensaje del Evangelio a aquellos que hoy en ignorancia siguen a los ídolos mudos, que siguen engañados por la idolatría, que siguen por un camino que les parece derecho, pero que su final es muerte. Te ruego, Señor, que nos des los 5 poderes: el poder de la llenura del Espíritu Santo, el poder de la sabiduría, el poder de la salud, Señor, el poder de la economía y el poder, Señor, de tener esos encuentros para proclamar el Evangelio a aquellos que aún no te conocen. En el nombre de Jesús, que es el Cristo, oramos. Amén. Les decía que en el contexto de la ciudad de Cartago, donde estamos en este día, bueno, en este fin de semana concretamente, se conmemora la aparición de esta imagen de la Virgen de los Ángeles, como les decía, y muchas personas vienen en peregrinación desde diferentes puntos del país. Vienen algunos desde muy lejos, o sea, son algunos de ellos 300 kilómetros, incluso a veces más, a pie, que duran varios días. Todo por una sincera, yo diría así, una sincera disposición para rendirle culto a esa imagen, a fin de que la imagen le conceda ciertas peticiones que cada uno tiene en sus corazones. Eso es lo que vivimos en la ciudad de Cartago en estos días. Se estima que alrededor de 2 millones a 3 millones de personas vienen
en este peregrinaje que ya empezó desde hace varios días. Tal vez los días de mayor afluencia son hoy viernes, sábado, domingo. El 2 de agosto es la fecha oficial de conmemoración. Pero estos 3 días son los de mayor afluencia de gente. Tanto que se disponen de mayor cantidad de buses para transportar a las personas de regreso, se dispone de transportes en tren, cosa que normalmente no hay, ¿verdad? Y etcétera, ¿verdad? Todo se cambia a raíz de esta actividad que les decía. Hay un cambio absoluto, rotundo, de todo el trajín de la ciudad de Cartago. Entonces me venía a mí a la mente, además de este versículo, ¿verdad? Como nosotros los que hoy día somos creyentes en Cristo, hijos de Dios por su gracia y por su misericordia, a nosotros también se nos extraviaba llevándonos a los ídolos mudos, como dice aquí. Y esto me lleva a un texto del Antiguo Testamento que quiero compartir con ustedes, que está en el segundo libro de Reyes, capítulo 1, versículos 3, 6 y 16. El contexto, ya ahorita lo vamos a leer, el contexto es como uno de los reyes de Israel se enfermó, tuvo un accidente y se enfermó, y él envía a mensajeros para consultar a uno de los ídolos de la región. Entonces aquí es donde yo quiero compartir con ustedes los textos y que espero que nos hagan reflexionar a nosotros, dándole gracias a Dios de donde nos sacó, pero también que, ¿cómo decirlo?, valoremos la situación en la que se encuentran personas que aún no conocen a Cristo. Y que, como muchas veces digo, reiteradamente digo, yo estoy seguro que el 99% de las personas que vienen en esa peregrinación a rendirle culto a una imagen de piedra lo hace honestamente, sinceramente. No creo que nadie en su sano juicio, sabiendo que está siendo engañado, va a hacer una peregrinación para rendirle culto a algo que sabe que lo engaña. Por eso es que yo digo que son personas que vienen con honestidad y sinceridad. Vamos al texto bíblico. Dice en 2 de Reyes 1:3. Dice así: entonces el ángel de Jehová habló a Elías Tisbita diciéndole: levántate y sube a encontrarte con los mensajeros del rey de Samaria y diles: ¿no hay Dios en Israel que vais a consultar a Baal-zebub, dios de Ecrón? Por aquí empezamos. O sea, como un rey de Israel que conoce la ley de Dios, que conoce que hay un solo Dios, que conoce, aunque no lo practique, que solo a Dios debe adorarse, envía por causa de su enfermedad, que dicho sea de paso, muchas de las personas que vienen en esta peregrinación vienen con motivaciones de sanidad de ellos mismos o de personas cercanas a ellos. Es lo mismo, eso no ha cambiado. Aquí el rey manda mensajeros y entonces el profeta de Dios se encuentra con ellos, se va a encontrar con ellos y dice: pero ¿qué? No hay un verdadero Dios en el que usted pueda confiar, porque va a donde un ídolo hace la consulta sobre su salud. Y esto retrata el peregrinaje. En 2 Reyes 1:6 se amplía un poco. Y dice, el profeta dice: así ha dicho Jehová, no hay Dios en Israel que tú envías a consultar a Baal-zebub, dios de Ecrón. O sea, no es que hay un verdadero Dios que usted necesita o envía a consultar a un ídolo. O sea, ¿cómo así?
¿Cómo es que habiendo un verdadero Dios usted se conforma con ir a los ídolos? Y en 2 Reyes 1:16 todavía concreta un poquito más y nos dice así, el mensaje último del profeta de Dios, y dice así, de Elías: así ha dicho Jehová, por cuanto enviaste mensajeros a consultar a Baal-Zebub, dios de Ecrón, no hay Dios en Israel para consultar en su palabra. Consultar en su palabra. ¿Y a qué nos referimos en el contexto cultural nuestro? Pues a esto, a la palabra de Dios. O sea, ¿cómo es que nosotros dependemos todavía de ídolos mudos para resolver nuestras cuestiones espirituales? ¿Cómo es que tantísimas personas, 2 millones a 3 millones de personas, pueden venir en peregrinación en este tiempo para consultar? En vez de Baal-Zebub, ponga ahí Virgen de los Ángeles, sobre la salud o sobre diferentes tópicos que tengan en mente que inquietan su espíritu. ¿Por qué, si Costa Rica es un país de 5 millones y pico de personas, cerca del 50% de la población peregrina, camina, hace romería, viene, se acerca hacia esa imagen para pedirle un favor? Dios nos dice lo mismo hoy. Lo que le dijo al rey Ocosías en su momento nos lo dice a nosotros hoy. O sea, ¿cómo es que va a ir usted a inclinarse, a rendirle culto a una imagen de piedra para plantearle sus situaciones? No es que hay Dios verdadero, no es que hay una palabra de Dios en la cual podamos consultar acerca del deseo y la voluntad de Dios. Y claro, uno puede ponerse aquí legalista, religioso, puede ponerse, no sé, sentarse en el trono de juicio para hacer que las personas, para condenar a las personas. Y expresarse de muchas maneras. Pero sin embargo nosotros debemos comprender el por qué esas personas hacen esta peregrinación. ¿Por qué? ¿De dónde viene esa influencia tan grande que nos afecta a las personas, o que afecta a las personas que no conocen a Cristo? ¿Por qué son extraviados llevándolos como se llevaba a los ídolos mudos? ¿Por qué? ¿Por qué pasa esas cosas, verdad? ¿Por qué ocurren esas cosas? Y debemos remontarnos entonces a los inicios de la historia humana. Concretamente debemos remontarnos al principio de la historia humana, cuando en Génesis capítulo 1, Dios crea al hombre a su imagen y a su semejanza. Génesis 1, capítulos 27 y 28, y le da autoridad sobre toda la creación. Y como en Génesis 2:7 no solo le da esa autoridad, no solo lo crea imagen y semejanza, sino que también le da aliento de vida. Y ahí mismo en Génesis capítulo 2 vemos una bendición especial para la primera pareja. ¿Qué pasó? Si el ser humano en el inicio tenía una relación personalísima, diría yo, con Dios, directa, ¿qué pasó después? ¿Cómo en vez de adorar a Dios empezaron a adorar a las criaturas, como dice en Romanos capítulo 1? Empezaron a adorar imágenes. ¿Cómo es posible que después de tener esa relación tan personal con Dios, ahora se olvidan del verdadero Dios, de consultar en su palabra y se dirigen hacia consultar, darle culto a un ídolo? La respuesta está en Génesis capítulo 3. En Génesis capítulo 3
nosotros podemos ver cómo la serpiente, que es Satanás, engaña a Eva, la induce a dudar de la palabra de Dios, la compromete y ella responde a esa duda, que le infunde Satanás, la serpiente, y ella come de lo que Dios claramente les había dicho que no comieran. Y no solo ocurre eso, sino también que le da de comer a su marido. A partir de entonces nosotros leemos en la continuidad del capítulo 3 de Génesis cómo el pecado produjo temor en las personas, en ellos dos, les dio miedo, entró el miedo en este mundo, no había miedo. Y no solo eso, después de eso hay ocultamiento de Dios, se ocultan. Lo que antes era una comunión con Dios, ahora se vuelve un miedo, un temor y un ocultamiento de Dios. Por supuesto, eso a lo que llamamos, y la Biblia llama el pecado original, trajo consecuencias. Algunas de ellas, por ejemplo, fueron excluidos del huerto del Edén, se introdujo ciertos dolores en el parto de las mujeres, se provocó una maldición en toda la obra creada de Dios, la tierra ya iba a producir el fruto con más esfuerzo, el hombre debería trabajar y sudar por ese esfuerzo. Pero lo más importante es que hubo una separación espiritual. Consecuencia de ello es que viene la adoración de los ídolos, por esa separación de Dios. Es así como el hombre se distancia de Dios espiritualmente, entra la muerte física en la humanidad, entra la muerte espiritual en la humanidad, y el ser humano procura de alguna manera en su propio esfuerzo tratar de reconciliar su situación espiritual perdida, inconsciente o consciente, por medio de las religiones, entre otras cosas, por medio de la idolatría, particularmente en este caso que estamos hablando hoy. El ser humano está apartado de Dios, está gravemente herido espiritualmente, está muerto en sus delitos y pecados, dice Efesios capítulo 2, versículos 1 y 2. Está separado de Dios, dice Romanos 3:23. Está sin esperanza y sin Dios en este mundo, dice Efesios capítulo 2, versículos 12. Entonces el ser humano naturalmente busca refugio en algo. Así como Ocosías estaba buscando una respuesta en ese ídolo, así las personas sin Cristo van a estar tratando de encontrar respuestas en los ídolos que forme. Y hay muchos ídolos, o sea, ídolo no es solo una piedra, ídolo no es solo una imagen, ídolo es que no quiero mencionar, pero otras cosas que te apartan del verdadero Dios, como Ocosías. Por eso es que el profeta fue enviado a cuestionarlo, decirle que no hay un Dios verdadero. ¿Por qué tiene que ir a consultar a un demonio? ¿Por qué tiene que ir a consultar a un Dios pagano? ¿Por qué tiene que ir y enviar mensajeros allá? ¿Por qué no se viene al verdadero Dios de Israel? ¿Por qué no consulta en su palabra? Igual ocurre hoy día. No hay diferencia. En vez de Ocosías, póngale Juan Pérez. En vez de Balcebú, póngale Virgen de los Ángeles. Lo que quiera. En vez de Balcebú, póngale el alcohol, el alcoholismo. En vez de Balcebú, póngale deporte. En vez de Balcebú, póngale la música. La música y el deporte son ídolos también. Es una manera que la mente trata de escaparse del verdadero Dios para buscar algún intento de satisfacción personal y de espiritualidad. Y eso es lo que ocurre. Eso es lo que ocurre. Ese es el diagnóstico que tenemos que hacer del campo. ¿Por qué eso? ¿Por qué ocurre eso? ¿Por qué tantísima gente es engañada?
y perdone la expresión, honestamente engañado. Honestamente engañado. ¿Por qué? En Isaías capítulo 53, voy a buscarlo por acá. Vamos a ver. Isaías capítulo 53, versículos 5 y 6, la escritura nos dice: mas el herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos todos curados. Y el 6 dice: todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Ve, la gente está dispersa. La gente anda buscando, anhela encontrar una solución a su problema espiritual. Es tan intuitivo eso que hay religiones en todo el mundo. Hay miles de religiones. No hay 3 o 4 como normalmente creemos. Hay miles de religiones. ¿Por qué? Porque hay algo intuitivo en el ser humano que busca la manera de acercarse a la divinidad, aunque no sepa exactamente qué es lo que busca. Entonces cualquier solución puede ser, cualquier solución puede eventualmente serle satisfactoria. Y eso es lo que ocurre. Las personas no conocen la verdad de Dios, lamentablemente. Las personas, como dice el proverbio, van por un camino que les parece derecho, pero al final es camino de muerte. Y eso es lo que está ocurriendo, eso es lo que ocurre. Ahora, nosotros como creyentes, como hijos de Dios, ¿cómo deberíamos actuar? ¿Criticándolos? No. ¿Condenándolos? Tampoco. Eso quiere decir que nosotros debemos ser, ¿cómo decirlo? ¿Patrocinadores de eso? Pues tampoco, por supuesto que no. Porque conocemos nosotros la verdad de Dios por medio de su palabra, que es lo que hemos hecho hoy, leer la escritura, ¿verdad? Conocemos la verdad de Dios, pero no debemos criticarlos. Hay un texto, acá lo estoy buscando, Mateo capítulo 9, que el Señor Jesús nos dice con bastante claridad cuál debería ser la forma en que nosotros deberíamos enfrentar, observar y actuar en estas condiciones. Dice Mateo 9, 35 en adelante las siguientes palabras: recorría Jesús todas las ciudades y aldeas, enseñando las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Presten atención a esto. Y al ver las multitudes tuvo compasión de ellas, porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. Entonces dijo a sus discípulos: a la verdad la mies es mucha, mas los obreros pocos. Rogad pues al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Esta debería ser la forma en que nosotros veamos este fin de semana y a las personas que vienen en peregrinación a la ciudad de Cartago. Como las vio el Señor a las personas, a las multitudes. Número uno, hay que tener compasión. Hay que tener una actitud hacia las personas. Una actitud de compasión. Una actitud que nos conmueva a llevar el evangelio a esas personas. Ahora, ¿por qué esa actitud? Porque, como dice aquí, están desamparadas y dispersas. Todas esas personas andan buscando respuestas. Y el objeto de su fe es un objeto equivocado, que es esta imagen. Es un objeto en el cual ellos han depositado su confianza equivocadamente, y el Señor lo que nos llama es a tener compasión.
compasión de ellos. No sentarnos en la silla del juicio, no sentarnos en la silla de la crítica, sino sentarnos en la silla de la comprensión y, como dicen ahora, de la empatía. No es justificar su accionar, es comprender el por qué se da eso. Ya hablamos de Génesis 3, Romanos 3:23, etc. Romanos capítulo 1, léanlo, ahí entra más en detalle. Pero debemos comprender por qué ocurren estas cosas, para poder, igual que un médico una vez diagnosticada la enfermedad, darle el tratamiento acertado para que esa enfermedad sea superada. Y esa debería ser nuestra disposición, tener esa empatía, esa compasión, porque están desamparados realmente y dispersos. Lo otro que nos dice el Señor en Mateo capítulo 9 es: la verdad, la mies es mucha, mas los obreros pocos. Dos cosas importantes aquí. Hay mucha cosecha. O sea, a pesar de que uno ve el campo, miles de personas que vienen en peregrinación, y uno podría sentirse defraudado, podría sentirse desesperado, el Señor dice: no, que va, aquí hay mucha cosecha, pero hay pocos obreros, hay poca gente que vaya a recoger la cosecha que el Señor ha preparado. Y lo tercero que nos pide es oración. Rogad pues al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Debemos orar para que el Señor envíe personas a usted y a mí a compartir el Evangelio a todos estos que en su ignorancia, es así, buscan una solución espiritual en el lugar que no deben. Buscan lo que se les ha perdido donde no está lo que se les ha perdido. Y nosotros somos los llamados a llevar luz a esas personas. Bien dice el Evangelio de Mateo, capítulo 5, permítanme un minuto para buscar en la palabra del Señor. Dice así, perdón, estaba leyendo San Juan y ya me extrañaba. Mateo capítulo 5, dice la palabra del Señor lo siguiente, y prestemos la atención a esto. Mateo 5:14. Vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad sentada sobre un monte no se puede esconder, ni se enciende una luz y se pone debajo de un almud, sino sobre el candelero, y alumbra a todos los que están en casa. Así, versículo 16, Mateo 5:16, así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Usted y yo somos luz en medio de la oscuridad, en medio de tantas tinieblas que hay en las personas, que con buena voluntad, con buena disposición, ellos están buscando respuestas donde no las hay. Y usted y yo sabemos cuál es la verdad, cuál es el camino y cuál es la vida. Y no hay nadie que pueda llegar al Padre Celestial si no es por medio de Jesucristo. Usted y yo tenemos esa respuesta. Tengamos compasión por esas multitudes que están desamparadas, dispersas, como ovejas que no tienen pastor. Oremos este fin de semana por todas ellas, para que la verdad de Dios llegue a sus vidas y que puedan tomar una verdadera decisión que los traslade de la muerte a la vida espiritual, que puedan tener perdón de pecados y vida eterna por medio de la fe en Jesucristo. No dudemos, no dejemos de orar por esas personas, no las critiquemos. Jesús dice: tenga compasión de ellas. Nosotros estábamos también así. Y si no es por su gracia y por su misericordia, hoy no estaríamos hablando
de Jesús el Cristo, no estaríamos hablando de que de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Que tengan muy buenas noches, que el Señor los bendiga y oremos este fin de semana especialmente por esos corazones que necesitan escuchar que Jesús es el Cristo, el Hijo del Dios viviente, y que no hay otro nombre dado a los hombres en que podamos ser salvos. Muy buenas noches a todos.